Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en vivo. Licenciado Almonte Leclerc en su despacho. Almonte Leclerc, como pueden ver. Bueno, ahora mismo 8:45 de la noche, hora del lugar de Ámsterdam, de Holanda. Aquí estamos otra vez cerca de la estación Belmer Arena, su despacho Almonte Leclerc. Bueno, muy bien. Esta noche vamos a seguir hablando de lo que es el derecho migratorio. ¿Por qué seguimos haciendo énfasis en el derecho migratorio? Bueno, muy sencillo. En Holanda, solamente en Holanda, viven aproximadamente 130.000 hispanos. Personas que hablan este idioma, el castellano, el español, viven todas aquí en Holanda. Me están viendo desde YouTube, me están viendo desde Facebook también. Si usted va al YouTube, usted pone en el YouTube Almonte Leclerc y también le sale en vivo. O sea que estamos transmitiendo ahora mismo por el YouTube y estamos transmitiendo también por el Facebook. Bueno, a esta hora los que viven en Holanda ya están en sus casas, ya pueden sentarse cómodos a escuchar y a ver, a presenciar este programa concerniente al derecho migratorio neerlandés. Y por supuesto que vamos a tocar en esta noche también lo que es la base del derecho migratorio a nivel europeo. Vamos a estar hablando del tratado del funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la directiva 2004-38, del artículo 7 en específico. Vamos a ver la jurisprudencia. O sea, vamos a profundizar en el derecho migratorio. Lo hacemos porque viven muchos hispanos acá y es importante que todos los hispanos conozcan sus derechos, sobre todo en una área tan importante como lo que es el derecho migratorio. Bueno, ¿por qué importante? Por la cantidad de personas, porque las personas quieren hacer reagrupación familiar, ya sea con sus parejas, ya sea con sus hijos, ya sea con sus padres. La reagrupación familiar para la comunidad hispana es algo muy importante, ya que las personas que vinieron acá desde países lejanos en Latinoamérica han dejado en la mayoría de sus casos su familia atrás. Y bueno, no viven igual sin sus familias porque le hace falta un hijo, le hace falta una hija, le hace falta su esposo, su esposa. Y cada vez que vemos cuando llega el esposo, cuando llegan los hijos y hacen la reagrupación, la alegría que tiene esa familia, ¿no? Y la alegría también que se transmite en la comunidad hispana. Bueno, muy bien, espero que todos estén cómodos. Por favor, avísele a su amigo o a su amiga, a sus familiares, que estamos en vivo ahora a través de Facebook y estamos en vivo a través de YouTube. Le voy a preguntar al señor de la cámara si nos vemos bien. ¿Nos estamos viendo bien allá? Ok. ¿Alguien nos mira a través del Facebook? Tenemos algunas personas mirándonos porque a veces queremos dar un saludo y no puedo ver los nombres de las personas. ¿Hay alguna persona mirando que podamos saludar? Sí, Carolina Ortega. Carolina Ortega, un saludo a Carolina Ortega muy en especial y a todas las demás personas. Es que no puedo ver los nombres de las personas. Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que es el derecho migratorio holandés. Voy a comenzar por lo que es la Unión Europea. Vamos a comenzar por esos tratados. Vamos a ir a la directiva. Vamos luego a lo que es el artículo 9 del Vreemdelingenwet holandés. Luego seguimos con la jurisprudencia. Tengo unos cuantos casos acá. Jurisprudencia de la Unión Europea, de la Corte de Justicia para la Unión Europea. Y luego también vamos a hablar de las Cortes Superiores en el derecho administrativo, el Raad van State, aquí en Holanda. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a poner un caso. En este caso, vamos a ponerle el señor Alegre. El señor Alegre es ciudadano de la Unión Europea, vale. El señor Alegre, vamos a poner, viaja a Francia. Bueno, en Francia el señor Alegre conoce a la señorita Alegría. Entonces, recuerde que el señor Alegre es holandés, tiene pasaporte holandés y por ende ciudadano de la Unión Europea. La señorita Alegría, él la conoce a ella en Francia. Bueno, la conoce en Francia, pero la señorita Alegría no tiene documentos de estadía en Francia. Bueno, pero el señor Alegre y la señorita Alegría se enamoran.
se enamoran y viven juntos en una casa y comparten y todo lo demás. Luego, esta señorita Alegría, le dice el señor Alegre, tengo que retornar a Holanda. Y la señorita Alegría se pregunta si puede volver a Holanda con el señor Alegre y no tener problemas y que le den un permiso de estadía. Bueno, de un caso, de casos como estos estaremos hablando. Entonces, este es el caso del señor Alegre y la señorita Alegría, ¿vale? Vamos a seguir entonces. Entonces, vámonos con el artículo 21, muy bien, del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. O sea, cómo funciona, cómo debe funcionar el mecanismo de la Unión Europea. ¿Cómo debe funcionar? Bueno, vamos a ver. Entonces, el artículo 21 había prometido. Dice acá, todo ciudadano, o sea, de la Unión, piensa en el señor Alegre, todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Acuérdese del señor Alegre. Se fue de Holanda a Francia. Francia es un Estado miembro. Entonces quiere decir que el señor Alegre tiene el derecho de circular y de residir libremente, sin ningún obstáculo, en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Entonces, cuando llegamos a estas disposiciones adoptadas para su aplicación, estamos hablando entonces, por ejemplo, de la directiva también. Entonces, es importante saber que en el artículo 21 del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea se establece el derecho de circular y de residir libremente en cualquier estado de la Unión Europea. ¿Para quién? Para un ciudadano de la Unión Europea. En este caso, el señor Alegre, que tiene nacionalidad holandesa. O sea, puede ser cualquier persona, no importa el color, no importa lo que pese, no importa nada. Lo que importa es que sea ciudadano de la Unión Europea. Entonces, eso lo establece el artículo 21. Pero ahora también tenemos las directivas. Estas directivas usted las puede encontrar también en el internet. Entonces vamos a esta directiva del 2004, 38, ¿vale? Y nos vamos al artículo 7. Quiero que presten mucha atención porque quizás algunos en sus hogares tengan estas preguntas. Entonces, los que están sintonizando ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho migratorio holandés, pero estamos enfocando el derecho migratorio holandés desde el derecho europeo. Acabamos de leer el artículo 21 del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea. Luego vamos a la directiva del artículo 7 también, a causa de ciertas limitaciones que podrían haber al artículo 21, pero tienen que estar siempre en la directiva, ¿verdad? O en las leyes. Entonces vamos a ver, los que están sintonizando ahora, muy bienvenidos. Seguimos con su programa de información y orientación. Muy bien. Entonces dice acá en el artículo 7, todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un periodo superior a 3 meses si, ahí vienen las condiciones, o sea, ¿cuándo tiene derecho a residir por más de 3 meses? Ahora vienen las condiciones, o sea, por un tiempo ya indefinido, o sea, que puede circular, puede residir por 3 meses libremente el ciudadano de la Unión Europea en cualquier Estado miembro, sin condiciones, pero si se va a quedar más de 3 meses, entonces vienen las siguientes condiciones. Entonces aquí dice, es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, que en este caso, en el caso del señor Alegre que se va a Francia, entonces tenemos que saber de qué va a vivir el señor Alegre en Francia. O sea, ¿trabajará por cuenta ajena o trabajará por cuenta propia? Usted puede trabajar por una empresa, ¿sí? Y entonces esa es una condición, tiene que tener empleo o usted mismo tener su propia empresa. Eso es muy importante, ¿sí? O tener suficientes recursos. Entonces vamos a ver, aquí dice, dispone para sí y los miembros de su familia de recursos suficientes para no convertirse en una carga
para la asistencia social del Estado miembro. Entonces, esto de recursos suficientes es muy importante, porque ¿qué es lo que dice acá el artículo 7 de la directiva? Para que usted no se vuelva una carga, ¿para qué? Para el sistema de asistencia social del Estado miembro. O sea, que el señor Alegre no puede ir a Francia y decirle, bueno, soy ciudadano de la Unión, aquí estoy, tienen que mantenerme a mí. No, tiene que tener recursos suficientes para no ser una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, que en el caso del señor Alegre es Francia, pero puede ser Bélgica, puede ser España. Seguimos. Entonces, durante su periodo de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida. O sea que, aparte de tener suficientes recursos, también un seguro médico. Vamos a ver, entonces ustedes en su casa me están siguiendo. Entonces, ¿qué necesita el señor Alegre para quedarse más de 3 meses en Francia? ¿Qué necesita? A ver si alguien responde. Vamos a darle unos segunditos. ¿Qué necesita? Bueno, primero, ser ciudadano de la Unión Europea. ¿Qué más? Tener recursos suficientes. O sea, trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia. Luego viene lo que es tener también recursos suficientes cuando no tiene este trabajo en el banco, dinero. ¿Y qué más? Y un seguro médico también. ¿Para qué? Para no ser una carga para el sistema social de tal país. Entonces, seguimos. Seguimos y dice así C, la partícula C. Estar matriculado en un centro público o privado reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación, a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional. O sea, que si no tiene el trabajo, también le vale si va a estudiar a una universidad, sea teórica, sea práctica, ¿sí? Con el fin de formación profesional también. O sea, que esto es también otro requisito que si no cumple con tener el trabajo, pero si está estudiando y tiene suficientes medios, entonces también puede residir más de 3 meses en este Estado miembro de acogida. Entonces, cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su periodo de residencia. Entonces, vean acá la preocupación. O sea, los estados de la Unión Europea no quieren que los ciudadanos de la Unión, de otros estados miembros, no quieren que se conviertan en una carga para el sistema social de acogida, para el sistema social de ese país. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por eso acá, cuando usted le dan un permiso de estadía, le dice en la parte de atrás del permiso de estadía que si usted pide una ayuda social aquí, esto puede afectar su permiso de residencia. Por eso lo dice. Entonces vamos a seguir acá porque estamos estudiando a profundidad, ¿verdad? Porque nosotros como hispanos tenemos que conocer nuestros derechos, ¿verdad? Nuestro derecho para poder hacer reagrupación familiar, para poder mudarnos a otro estado miembro, tenemos que estar claros. O sea, ¿cuáles son nuestros derechos? Entonces seguimos. ¿Es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión o va a reunirse con él y que cumple las condiciones contempladas en las letras? Entonces, un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión o va a reunirse con él y que cumple las condiciones contempladas en las letras A, D y C. Vamos a ver. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla con las condiciones contempladas en las letras A, B o C del apartado 1. Eso ya lo hemos tratado. Entonces vamos a aplicarlo al caso del señor Alegre, que conoce a la señorita Alegría. ¿Dónde la conoce? La conoce en Francia. Entonces vamos a ver si el señor Alegre puede utilizar los derechos del artículo 7 de la Directiva 2004. Vamos a ver. 2004-38. Dice, el derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado. Ahora bien, la señorita Alegre es familia
la señorita Alegría, ¿es familia del señor Alegre? ¿Sí o no? Bueno, cuando vas a estudiar la directiva te das cuenta que la pareja, ¿sí?, es contada como parte de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que se reúne con él, ¿dónde? Se reúne con él en Francia, la encuentra en Francia. Es decir, que la señorita Alegría, aunque no tenga documento de residencia, por tener la relación con este señor Alegre, que tiene el pasaporte holandés y es ciudadano de la Unión Europea, están en Francia, pues tiene un derecho para estar con él en Francia. Y luego también puede volver con el señor Alegre a Holanda. Ahora, la pregunta grande que tenemos acá es, después de qué lapso de tiempo puede la señorita Alegría volver con el señor Alegre a Holanda. Sé que es un poquito complicado, pero vamos a explicarlo. O sea, después que se encontró con el señor Alegre en Francia, la señorita Alegría que no tiene documento, o sea, después de cuánto tiempo, ¿sí?, puede volver esta señorita con el señor Alegre a Holanda. Porque ya vimos que en base de lo que es el artículo 21 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, el señor Alegre puede residir allá en Francia porque es ciudadano de la Unión Europea, ¿sí? Y si quiere residir más de 3 meses, lo hemos visto en el artículo 7, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un empleo o ser empleado o tener recursos suficientes o estar estudiando en una universidad, ¿sí? El fin es que no sea una carga para Francia. Entonces, si este señor Alegre cumple con esos requisitos en Francia, entonces la señorita Alegría también. ¿Por qué? Porque es familia, porque es la pareja del señor Alegre. Espero que hasta aquí me hayan comprendido, ¿vale? Y si no, estamos aquí para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, ahora el señor Alegre vuelve a Holanda con la señorita Alegría. Entonces vamos al artículo 9 del Vreemdelingenwet, que aquí lo tengo ya preparado. Entonces vamos a ver. En el artículo 9 dice aquí: Onze minister verschaft aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8 onder A tot en met D, F en tot en met H en J en tot en met L. En aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8 onder E en gemeenschapsonderdanen is als bedoeld en artículo 1. Entonces también habla de gemeenschapsonderdanen. ¿Y quiénes son los gemeenschapsonderdanen en el artículo 9 del Vreemdelingenwet? Esas son las personas que son ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, cuando el señor Alegre viene con la señorita Alegría, él quiere un permiso de estadía para ella también. Entonces, porque ella es parte de su familia. Ahora bien, aquí tenemos la jurisprudencia. Vamos a ver 4 casos. Vamos a ver el caso de la señora Singh, o sea, Surinder Singh. Es un caso del 1992. O sea que esta materia de derecho migratorio tiene ya bastante tiempo evolucionándose aquí en la Unión Europea. Seguimos entonces con un caso de Eind del 2007. Seguimos con el caso de Metok, un caso muy conocido, el caso de Metok. Y seguimos con el caso de O y B en el 2014. Vamos a ver estos casos. Entonces, la pregunta sería, el caso de Singh, ¿qué se trata? El caso de Singh del 1992. Se trata de lo siguiente. Aquí la Corte de Justicia de la Unión Europea decidió en este caso que la señorita Singh salió a otro Estado miembro a trabajar. Luego allá se reunió con su esposo, ella estuvo trabajando y luego quiso volver otra vez a su estado de origen, creo que fue Inglaterra. Entonces cuando volvió a Inglaterra con su esposo, Inglaterra le dijo, mira, señora Singh, no puedes entrar acá porque tu esposo no tiene residencia, no tiene permiso para estar acá. Pero ¿qué dijo la Corte de Justicia de la Unión Europea? Dijo, mira, la señorita Singh salió de Inglaterra, fue a otro estado a trabajar, allí se reunió con su esposo y duró un tiempo trabajando. O sea, duró más de 3 meses, un tiempo trabajando. Y luego volvió a Inglaterra, por lo tanto, la señorita Singh puede aplicar a sus derechos que le son conferidos por el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 21, ¿sí? Y también la directiva, ahora que la tenemos, la directiva. O sea que no había ningún obstáculo para que la señorita Singh
volviera con su esposo. Entonces, lo mismo vale también para el señor Alegre. El señor Alegre duró un tiempo trabajando en Francia, allá conoció a la señorita Alegría y luego de un tiempo de haber trabajado, volvió otra vez a Holanda. Entonces, ¿qué tiempo tiene que durar el señor allá en Francia trabajando? Bueno, la IND, la migración, está diciendo que son 6 meses. Pero luego vamos a ver en la jurisprudencia donde no se exige 6 meses, sino un periodo de mínimo 3 meses. Y esa es una pregunta también grande en todo este tema de los derechos migratorios nacionales y de la Unión Europea. Seguimos rápidamente con el caso también de Eind. Cuando vemos en el caso de Eind también, se trata aquí de un trabajador que vuelve al Estado miembro de donde él tiene la nacionalidad. O sea, que es un ciudadano de la Unión Europea, que vuelve otra vez a su Estado de donde él reside. Él se fue a trabajar a otro Estado. Entonces, él se reunió en ese otro Estado, ya sea España, ya sea donde sea, vuelve otra vez a su Estado, se reunió con su hija que era menor de edad. Entonces, dice que este señor Eind vivió con su hija en el otro estado de acogida, en el estado de acogida. Vivió allá con su hija, pero su hija no tiene documentos de residencia. No obstante, el señor Eind es ciudadano de la Unión Europea, vivió en ese otro estado, allá con su hija. Entonces quiso volver con su hija otra vez al estado de donde él residía, también en la Unión Europea. Entonces dice el derecho de la Unión Europea, dice aquí la jurisprudencia, que la niña también puede entrar con él y que se le tiene que dar un permiso de estadía, no importando si la niña tiene documentos europeos o no. Simplemente por el hecho del señor Eind irse a trabajar a otro país de la Unión Europea, durar allá ese lapso de tiempo y volver con ella, a la niña también, lo dice así la jurisprudencia en Eind, tienen que darle un permiso de estadía. Y todo esto en base del derecho de la Unión Europea. Ese es el segundo caso. Seguimos con el caso también de Metok. O sea que nos hemos movido del 1992, 2007, 2008. Aquí estamos con el caso de Metok. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Metok? En el caso de Metok, vamos a ver acá, se trata que aquí la Corte de Justicia para la Unión Europea dice que esa persona, ese familiar del ciudadano de la Unión, con el cual este ciudadano de la Unión se une allá en ese otro estado de la Unión Europea, dice... Entonces dice que no importa cuando cuando esta persona Metok, no importa que cuando va al otro estado miembro y se une a este familiar, no importa dónde se hayan casado, no importa si esta persona no tenía permiso de estar en ese país, eso no importa. Por el hecho de ser familia, en este caso de Metok, también tiene derechos que le son conferidos por lo que es el Tratado del Funcionamiento, el artículo 21 y la directiva también. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el derecho de la Unión se activa cuando el ciudadano de la Unión sale del estado donde vive y se va a otro estado de la Unión Europea, ahí se activa entonces este derecho. Entonces, tiene que cumplir, tiene que tener trabajo, tener recursos suficientes, ¿verdad? O tener su propia empresa, o estudiar allí y residir allá un tiempo con este familiar que no tiene documentos para estar en Europa, ni siquiera quizás para estar en el otro país, pero mediante el ciudadano de la Unión Europea, que es su familia, sea su pareja, sea su hija, entonces ahí los derechos le son conferidos para volver con ese ciudadano a su estado miembro. Entonces esto lo vemos que pasa en el caso de Metok. Leo entonces aquí la última frase en holandés. Familielid zijn van een burger van de Unie die van zijn recht van vrij verkeer gebruik heeft gemaakt door zich in een andere lidstaat te vestigen dan die waarvan hij de nationaliteit bezit. Entonces, el hecho de que esta persona, en el caso de Metok, no fue simplemente de vacaciones, sino que se quedó durante un tiempo. Y la pregunta grande es, ¿tiene que durar allá 3 meses o 6 meses? La IND, o sea, migración en Holanda, está diciendo 6 meses, pero la Corte de Justicia está diciendo otra cosa, está diciendo 3 meses. Entonces,
¿Qué prevalece? ¿Vale? Esa es una pregunta también que nos estamos haciendo. Qué bueno que hasta ahora están siguiendo esta información y esta orientación concerniente al derecho migratorio. Si no me entienden, si no me escuchan bien, por favor, háganlo saber. Lo estamos haciendo esto, estamos hablando de estos derechos porque tenemos acá en Holanda una comunidad de hispanos de aproximadamente 130.000 personas. Porque la reagrupación familiar para la comunidad hispana es importante. Porque nosotros como hispanos tenemos que saber cuáles son los derechos que tenemos nosotros para estar en Europa, para estar en el estado que vivimos o para irnos a otro estado de la Unión Europea. ¿Cuáles son los derechos que tenemos para hacer reagrupación familiar? Es importante que lo sepamos. O sea que este tiempo que estamos tomando usted y yo no es un tiempo perdido, es un tiempo de estudio, es un tiempo de informarnos, es un tiempo de orientarnos. Y por eso lo hacemos con mucha alegría aquí en el despacho Almonte Leclerc. Entonces, vamos al caso OIV. Este es un caso muy importante. En el caso de OIV, la Corte de Justicia para la Unión Europea establece un derecho muy amplio en este caso. Entonces, aquí dice, overwogen dat artikel 21 eerste lid die zin moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin een burger van de Unie met een derde land een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd tijdens het werkelijk verblijf, krachtens en onder eerbiediging van het artikel 7 eerste lid, todos los artículos lo menciona, in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, deze richtlijn naar analogie toepassing vindt wanneer die burger van de Unie met het betrokken familielid terugkeert naar zijn lidstaat van oorsprong. Entonces, lo importante es aquí, también de OIV, la jurisprudencia de OIV, es que el ciudadano de la Unión sale del Estado miembro donde reside. O sea, si yo con el pasaporte holandés, que soy miembro, o sea, soy ciudadano de la Unión Europea, me voy a España, ¿sí? Entonces ahí se activa ese derecho, ¿sí?, de la Unión Europea, de que puedo residir en España de todas formas 3 meses, y si quiero residir allá más de 3 meses, entonces tengo que cumplir con los requisitos antes mencionados. Pero entonces cuando yo vuelva acá con ese familiar con el cual me reagrupé allá en España y duré ese lapso de tiempo, entonces puedo volver con ese familiar a Holanda de nuevo. No me pueden poner obstáculos porque estoy utilizando mis derechos que me son conferidos por lo que es el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva 2004/38, entonces, y la jurisprudencia de la Corte de Justicia para la Unión Europea. Entonces tenemos un fundamento, tenemos una base sobre la cual nos estamos moviendo. ¿Vale? No es que fulano dijo o fulana dijo. No, lo dice el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, lo dice la directiva y lo dice la jurisprudencia mencionada. Entonces ya llegamos a lo que es la jurisprudencia nacional en Holanda. El Raad van State, que está por encima de la primera corte. El derecho migratorio holandés es estricto, muy estricto, pero el derecho de la Unión Europea migratorio es más amplio. Entonces, ese derecho migratorio de la Unión Europea a nuestra comunidad le favorece. ¿Por qué? Porque nos da más derechos. Pero para activarlo, tenemos que salir del Estado miembro donde vivimos e irnos a otro estado, trabajar en este estado o estudiar en ese estado y durar un tiempo y luego volver con ese familiar, ¿sí?, que no tiene residencia, que no tiene papeles y que tampoco importa dónde se casaron ni nada de eso, ¿vale? Lo que importa es que usted sea ciudadano de la Unión Europea, que usted cumpla con esos requisitos de trabajo, de entrada suficiente, del seguro médico y luego vuelve con ese familiar al Estado miembro. Ahora la pregunta grande es, ¿qué tiempo tiene usted que durar viviendo allá? ¿6 meses, como lo pide migración acá, o 3 meses? Entonces lo que vemos acá en la jurisprudencia holandesa es que aquí dice que, por ejemplo, cuando vemos a la jurisprudencia holandesa, dice aquí que es jurisprudencia fija que la persona indien het familielid van de burger van de Unie aannemelijk heeft gemaakt dat hij in die hoedanigheid samen met de burger van de Unie langer dan 3 maanden en in een aaneengesloten periode in een gastlidstaat heeft verbleven en daar een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd, heeft hij in beginsel bij terugkeer naar de lidstaat waarvan de burger van de Unie de nationaliteit bezit, een afgeleid verblijfsrecht.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Según la jurisprudencia de la Corte Suprema Administrativa, el Raad van State aquí en Holanda, este familiar, si vivió con usted, que tiene lo que es la ciudadanía de la Unión Europea, ¿sí? Si vivió con usted, por ejemplo, en Francia, como en el caso de la señorita Alegría y el señor Alegre, tiene que demostrar la señorita Alegría que vivió con el señor Alegre en Francia por más de 3 meses como una familia. ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra con fotos, lo demuestra con la cuenta bancaria, lo demuestra con lo que es el contrato de alquiler o el contrato de la luz o lo que sea, pero donde aparezcan los dos nombres. Entonces estamos viendo que el Raad van State, que la Corte acá superior administrativa que trata los casos de derecho migratorio, dice que tiene que ser mínimo 3 meses. Luego lo vemos también más adelante que habla de un periodo de 3 meses. Entonces, esto es muy interesante, que comenzamos primero con el artículo 21 del funcionamiento, ese tratado del funcionamiento para la Unión Europea. Comenzamos aquí con el artículo 21, donde vimos que el ciudadano de la Unión puede circular libremente hacia los otros estados y puede residir allá si cumple con los requisitos, ¿vale? Luego vimos también la directiva 2004-38, vimos el artículo 7, vimos cuáles son esos requisitos: tener empleo o trabajar, tener empleo o tener su propia empresa o tener recursos suficientes, un seguro médico y no ser una carga para el sistema social de aquel estado miembro. Luego nos fuimos al artículo 9, donde dice la ley, Vreemdelingenwet, el artículo 9 en Holanda, bajo cuáles circunstancias le pueden dar ese permiso de residencia a los ciudadanos de la Unión Europea o a sus familiares, ¿vale? Luego nos fuimos a la jurisprudencia de la Corte de Justicia, vimos el caso de SIM, vimos el caso de Eint, vimos el caso de METOC y de ONIB, y luego nos fuimos a la jurisprudencia nacional. Entonces, dice la jurisprudencia que esa persona tiene que haber vivido en el otro estado miembro mínimo 3 meses. Migración está diciendo 6 meses. Es una cuestión de tiempo para nosotros saber lo que va a decidir la Corte acá en Holanda acerca de que si son 6 meses o si son 3 meses. Bueno, nuevamente soy el licenciado Almonte Leclerc en el despacho Almonte Leclerc. Para nosotros es un privilegio, es un honor tratar con ustedes